Dentro de nuestra serie Fundamentos de la Oración, hoy quiero hablar de la intercesión y el acuerdo. El tema de esta noche es la intercesión y el acuerdo. Este es un tipo de oración poderoso, es una de las armas más poderosas. La oración es una forma que nos dejó Dios para acercarnos a Él, para tener una relación con Él. Hay diferentes tipos de oración. Algunas nos permiten solamente relacionarnos con Él y eso es maravilloso, la alabanza, la adoración que hemos ya enseñado, este tipo de oración, donde nos permite entrar en una relación con Él, ¿verdad? Y disfrutar de la presencia de Dios. Pero hay otros tipos de oración que hemos estado enseñando que nos ayudan a pedirle a nuestro Padre por nuestras necesidades. Él está listo para darnos todas las cosas. Entonces, este tipo de oración, la intercesión y el acuerdo, es poderosa. Si tú logras conmigo entender y aprender en esta noche, la intercesión va a tener una perspectiva y un valor muy importante en tu vida, porque la vas a tener que usar siempre, la intercesión y el acuerdo. Así es que bueno, tenemos que comenzar diciendo que la intercesión la podemos definir como la oración llena de fe, por supuesto, de perseverancia, con que alguien suplica a Dios en nombre de otros que desesperadamente tienen necesidad de que Dios intervenga en sus vidas. Cuando tú ves que alguien necesita de Dios, cuando tú, iglesia, estás viendo que alguien de tus amigos, de tus parientes, de alguien conocido necesita de la intervención divina, entonces entra en acción la intercesión. Esta se hace con el entendido de quién eres tú en Cristo, de quiénes somos en Cristo. Cuando nos hemos unido a Cristo, empezamos a desarrollar una identidad como hijos, y como hijos es nuestro derecho legal, ¿verdad? Tenemos ese beneficio de poder ir al Padre para interceder a favor de otros. Así que Dios está muy interesado en que nos ocupemos unos de otros, que desarrollemos ese amor, ¿verdad? Uno de los factores importantes de la intercesión y de la oración en general es la identidad. Otro es la fe y otro es ese amor que tú puedas tener por otros. A veces vemos sufrir a la gente, a veces vemos que están pasándola muy mal y no sabemos cómo ayudarlos, ¿verdad? De repente pues queremos decirles, mira, pues te abrazo, estaré aquí contigo, y eso está bien, ¿verdad? Que nuestra presencia esté con ellos, no digo que esté mal, está bien, pero de repente necesitamos hacer algo más. Y sabemos que el único que los puede ayudar a ellos es Dios. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Por más que querramos desearles el bien y estar detrás de ellos diciéndole, haz esto, pero no lograremos gran cosa, no lograremos mucho. Pero si tú entras en este tipo de oración para interceder, entonces lograrás grandes resultados. Dios quiere que las personas se acerquen a Él y que le reconozcan como su Dios y Salvador. Así que la oración de intercesión es hacerle una petición a Dios poniéndose en el lugar de otro. Es para pedirle a Dios a favor de otros. Es tomar el lugar de otra persona, ponerse en su lugar para pedirle a Dios por las necesidades de esa persona. Pedirle a Dios que intervenga a favor de otras personas. Vamos a la Biblia y dejemos que la Biblia nos vaya guiando en este principio importante, la intercesión y el acuerdo. Primera de Timoteo capítulo 2, voy a leer del verso 1 al 4, la Nueva Traducción Viviente es la versión que voy a usar. Dice el verso 1, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Verso 3, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esta es una indicación, una instrucción que el apóstol Pablo le está dando a uno de sus líderes. Era un joven llamado Timoteo, muy joven él, llamado Timoteo, pero este joven Timoteo
viajaba a muchas ciudades donde habían crecido muchas iglesias, se habían establecido muchas iglesias, se habían fundado muchas iglesias cristianas. Y entonces Timoteo era el encargado de supervisar, llevarles el mensaje de Pablo, animar a las iglesias y sobre todo era un intercesor. Era alguien que oraba a Dios a favor de todos ellos. Y por eso está dando esta recomendación. Dice, te ruego que ores por todos, por todos. Tenemos un llamado como iglesia. Timoteo representa a uno de los líderes de la iglesia, de la más importante en ese tiempo, que se extendió en esas ciudades de Asia Menor. Y le está diciendo, te ruego que ores por todos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Ponte delante de Dios, porque cuando tú desarrollas una relación con el Padre, te conectas con Él. Y cuando estás conectado con Él, tú puedes venir. Esta oración nos permite venir delante de nuestro Padre, delante de nuestro Dios, y pedirle el favor hacia otras personas que no le conocen, que la están pasando mal, que no han tenido una relación con Él, que no saben de Dios, ¿verdad? Y dice, intercede por ellos, a favor de ellos. Ora de ese modo también por los reyes. En ese tiempo estaba esa figura de los reyes, pero esto es como simbólico para nosotros porque estaremos orando y se refiere a los que están en autoridad en el gobierno, los políticos, los que tienen autoridad, ¿verdad? Los que van guiando los destinos de esta sociedad. Ora por ellos, ora por tus autoridades, en otras palabras le está diciendo Pablo, ¿verdad? Ora por ellos. Y dice aquí, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Qué importante que los gobernantes, los líderes de todos los sectores de la sociedad puedan tener un encuentro con Dios. Solamente imagina esto, que los líderes más importantes de todos los niveles, tanto de gobierno, de la política, empresarial y de todos los sectores de la sociedad, sean tocados por Dios. Que el corazón de ellos sea lleno de Dios, que puedan entender todos los principios. Principalmente sus familias serían beneficiadas, pero también nuestra sociedad, porque dice aquí viviríamos pacífica y tranquilamente. Y entonces ellos tomarían de la sabiduría de Dios para guiar los destinos de esta nación. Y entonces Dios pudiera bendecir grandemente esta nación. Y dice que esto es bueno y le agrada a nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y le conozcan. Entonces la intercesión es pararse a favor de quienes no conocen a Dios y viven alejados de Él y sus principios y están viviendo las consecuencias de ello. Hay tanta gente en esta sociedad que no le conoce, pero más allá de eso, cuando tú ves a las personas que no conocen a Dios, que son cercanas a ti, hay algo en tu corazón que te dice, quiero ayudarlos, quisiera ayudar a estas personas, quisiera que encontraran el camino correcto, que dejaran de tomar malas decisiones, que dejaran de estar en esos problemas, continuamente están metidos en esos problemas. Y ¿sabes qué, iglesia? Tenemos ese llamado para interceder por nuestra nación, por nuestra sociedad, por nuestras familias que no le conocen. Un intercesor es aquel que conecta con la voluntad de Dios para esta tierra, para traer el orden de Dios, el orden de su reino a las personas, los modelos correctos, para conectar a las personas con su Creador y Salvador y Padre, para acercarlos a ellos. Dice 2 de Corintios, vamos a este texto, 2 de Corintios capítulo 5, del verso 18 al 20. La versión Reina Valera contemporánea es la que voy a leer, y dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Verso 20. Así es que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Qué tremendo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios en esta carta. Dice,
Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Cristo Jesús fue el intercesor por nosotros y hoy todavía sigue intercediendo por nosotros. Él nos acercó al Padre y ese es el propósito de la intercesión. Ese es el propósito de una iglesia que despierta y que quiere decirle al Padre acerca de las personas que estamos viendo sufrir, que están enfermos, que están en pobreza o que están metidos en muchos líos, en muchos problemas y que están sufriendo, están como estancados, que no encuentran la salida. Y nosotros tenemos que venir a nuestro Padre y nos ha encargado ese ministerio, nos ha encargado el reconciliarlos, ¿verdad? Con Él. Dice, así es que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador tiene un estado legal para representar la nación que lo está enviando. Y en este caso nosotros representamos al reino de Dios. Y dice que Dios les ruega a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El propósito fundamental de la intercesión y el acuerdo es que conozcan a Dios, que se reconcilien con Dios. La única manera que van a dejar de sufrir, la única manera que van a dejar de tomar decisiones incorrectas, la única manera que van a dejar de tomar direcciones que los lleven a consecuencias, ¿verdad?, que les harán sufrir o los llevarán a la ruina. La única manera es que nos pongamos delante de Dios a favor de otros. Por eso la intercesión tiene un poder muy, muy tremendo, porque es la voluntad del Padre. Dios está esperando que se levante una iglesia en oración a interceder por los perdidos, por los que están extraviados, por los que no encuentran un camino para sus vidas, por los que están enfermos, por los que están en pobreza, por los que tienen muchas dificultades en esta vida. La intercesión cambia los ambientes, cambia las circunstancias de las personas. Cuando tú perseveras en la intercesión, cuando estás todo el tiempo intercediendo por ellos, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas en las peticiones que le hemos hecho en intercesión por otras personas, por nuestros seres más cercanos, queridos. Hemos intercedido. La intercesión cambia ambientes, cambia las circunstancias de las personas, produce los ambientes de Dios apropiados que llevan a la gente a querer acercarse a Dios. Lo que ocurre en tu casa y alrededor con las personas que conoces puede ser seriamente afectado, modificado, ordenado, restaurado para hacerlo funcionar debido a la intercesión, debido a que te pongas de acuerdo con una intercesión poderosa. Los eventos en la tierra pueden ser cambiados debido a la intercesión. Nuestra nación necesita intercesores. Ya hay tanta gente que puede estar juzgando, criticando u opinando negativamente acerca de las decisiones que se toman en este país, pero aquí hay una iglesia que no va a juzgar, que no va a criticar, se va a levantar delante de Dios y a pedirle por la nación, por los gobernantes, por las personas en autoridad y por las personas que están cerca de nosotros. El propósito de la intercesión es que podamos nosotros acercar a la gente y se reconcilie con Dios. Tenemos un llamado impresionante, iglesia. No somos espectadores, no estamos nada más cada martes viendo la transmisión, ¿verdad? Y decir, oh, qué bonito mensaje, me llegó, me ayudó mucho, gracias, pastor. Ok, pero ahora Dios dice, párense porque yo quiero hacerlo a través de ustedes. Levanten su voz, levanten en oración e intercesión y vayan con las personas y díganles, acérquense a Dios, reconcíliense con Dios. Entonces, otro de los propósitos de la intercesión es que vivamos en acuerdo entre nosotros, alineados con Dios, para que el reino de Dios venga a nuestras vidas. En Mateo 18:19, versos 19 y 20, de la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice así. Jesús está hablando y dice, una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se lo concederá, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay un principio poderoso, el acuerdo.
No solo vas a interceder en forma individual, que es importante, en forma individual lo hacemos, pero también como iglesia, si dos o más, ¿verdad? Cuando estamos reunidos, por eso congregarse es muy importante, porque cuando se congrega la iglesia, cuando estamos reunidos, no en la transmisión en vivo, lo hemos hecho por causa de la pandemia, pero cuando venimos a la reunión presencial y estamos todos en acuerdo, bajo ese ambiente de Dios, la intercesión se vuelve poderosa. La intercesión es maravillosa. Este domingo estábamos hablando de adoración, estábamos hablando de alabanza, ¿verdad? La pastora nos enseñaba esa parte y una presencia maravillosa se manifestó ahí. El ambiente de Dios, la atmósfera de Dios, que no es lo mismo al estar conectados, pero al estar conectados también hemos recibido mucha bendición, hemos recibido grandes cosas. Así que bueno, dice aquí, una vez más les digo, Jesús le está diciendo a los discípulos, si dos de ustedes, cuando menos dos, se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Qué importante el acuerdo, qué importante que derribemos todos malos entendidos, los chismes, las murmuraciones, el hablar mal de las personas, ¿verdad? Y que nos pongamos de acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. En el acuerdo las oraciones toman un poder impresionante y entonces Dios hace su voluntad a través de la intercesión en acuerdo. Dice, si se reúnen en mi nombre. Por eso enseñamos el principio del nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Si se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El acuerdo es muy importante y poderoso. Y Dios nos está llamando a ser una iglesia que camina en unidad, que camina en acuerdo, en una sola fe, en una sola visión, y que no estamos pensando, ¿verdad? Otras cosas diferentes, sino que estamos en esa unidad. Y esa unidad nos permite a cada uno de nosotros orar por cada necesidad, por los perdidos, por los que están mal, por los que no hallan la salida, por los que ni siquiera han podido recibir de nosotros algún mensaje de Cristo, ¿verdad? Y dicen, no, está bien, otro momento yo te pondré atención, ¿verdad? Pero cuando vas a tu oración personal, cuando tú vas a la oración donde la iglesia está intercediendo, las cosas cambian. La intercesión cambia historias. Podemos cambiar la historia de este país, podemos cambiar la historia de esta sociedad, podemos cambiar la historia de las familias que conoces. Puedes cambiar la historia de las personas que viven en tu casa y que no han querido escuchar el mensaje de la salvación. Puedes cambiar historias a través de la intercesión. Y veremos las oraciones contestadas y veremos cómo muchas veces ya no tuvimos que intervenir nosotros, sencillamente fue perseverar en la intercesión y de repente las personas se comienzan a acercar, de repente se dan las circunstancias para que vengan las personas a reconciliarse con Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Es muy sencilla esta enseñanza, pero al mismo tiempo poderosa, ¿verdad? Así es que Dios quiere que nos pongamos a favor de los demás para que se reconcilien con Él. Amén. ¿Cuántos quieren que sus seres queridos, sus amistades, sus parientes se reconcilien con Dios? ¿Qué estás haciendo para eso? A veces me dicen, pastor, es que me resulta difícil predicarles, como me conocieron desde hace tiempo, pues me conocieron cuando yo andaba sin Cristo y pues a veces no me la creen y a veces pues no han visto mis cambios, no sé, pastor, me resulta difícil predicarles. Y es cierto, el mismo Jesús dijo, no hay profeta en su misma tierra, ¿verdad? En su misma tierra donde lo conocieron a él, a pesar de que era Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios y que tenía un gran testimonio, muchos no creían en él y no pudo hacer muchos milagros ahí. Pero, dice él, pero ve a las demás personas y anúnciales y diles, pero la intercesión fue poderosa. Juan 16:23, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23 y 24, voy a recordar este principio que ya hemos hablado de él. Jesús les habla a sus discípulos, la versión es Reina Valera contemporánea. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán
para que su alegría sea cumplida. Jesús les está dando una clave importante, una llave importante que los va a meter al acceso de los recursos que están en el seno del Padre, que están en el trono de Dios, Dios dispuesto a manifestar todo lo que le pidamos. Y Jesús está dando una clave importante, es una llave de acceso al cielo para tomar los recursos. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. ¿Cuál es aquel día? Ese día en que Jesús ya no esté con ellos. Jesús ya iba a ir a la cruz. Iba a morir en la cruz del Calvario, a resucitar al tercer día y después iba a ascender al Padre. Y dice, ya no estaré con ustedes en cuerpo, ya no me verán como me están viendo ahorita para preguntarme y pedirme cosas, pero les da algo más impresionante y poderoso. Dice, pero yo les digo la verdad, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, les dejo mi nombre. Cuando ustedes se conecten con mi nombre, cuando crean en mi nombre, cuando confiesen mi nombre, cuando invoquen mi nombre, se conectarán con Cristo, el que está sentado en los lugares celestiales. Se conectarán con la persona de Jesús, con el que puede tomar el poder y acceder a las peticiones que le hagamos. Dice, le piden a mi Padre en mi nombre. Y cuando ustedes invocan el nombre de Jesús, se conectan con la persona de Jesús, con lo que Él es, con lo que Él tiene y con lo que Él puede hacer por nosotros. Para Él no hay nada imposible. Así como resucitó muertos cuando anduvo aquí, así como Él sanó a los enfermos cuando anduvo aquí, así como Él liberó a los oprimidos, a los que estaban deprimidos y les dio libertad cuando Él andaba aquí, Él sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando el día de hoy. Pero Él ya no está en persona para que lo podamos ver, pero nos dejó su nombre. Así es que nos podemos dirigir al Padre en su nombre. Y acabamos de leer que si hay dos que están reunidos en su nombre, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Dios nos está enseñando principios poderosos para que seamos una iglesia de poder. No tienes que seguir en la ruina, no tienes que seguir atorado y estancado con esa situación. Nos dejó su nombre, nos dejó claves importantes para la oración. ¿Sabes que este tipo de oración, la intercesión, nunca queda sin un resultado, nunca queda sin un buen fruto, sin un buen resultado? Aunque pueda tardar a veces estamos orando por nuestros seres queridos y llega a tardar, pero perseveras, eres constante, le crees al Señor que lo hará y da fruto a su tiempo. A veces tarda, pero hay resultados. La intercesión que se hace bajo este modelo, bajo estos principios, tiene resultados porque es la voluntad de Dios. Dios está muy interesado en que la iglesia levante su voz y ore a favor de otros, le pida a Dios a favor de otros. Dios le está dando forma a todo a tu alrededor y a su propósito en las personas a través de la intercesión. ¿No te gusta lo que ves en el trabajo, aún en el ambiente de tu casa, en las personas? ¿No te gusta lo que ves? Sabes que no está bien. Sabes que son ambientes que no llevan a nada bueno, que son ambientes tal vez tóxicos, negativos. ¿No te gusta lo que ves? Entonces, intercede. Entonces, ora a favor de las personas y comenzarán a cambiar las cosas. Y sabes que el acuerdo es muy importante y poderoso. Hay poder en el acuerdo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios 1:10, Reina Valera contemporánea. Dice la Escritura: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Fíjate qué indicación está dando Pablo aquí a las iglesias. Esto se leyó en todas las iglesias cristianas que estaban ahí establecidas en estas ciudades y les dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No era un mandamiento, era un ruego que hacía Pablo. Pónganse de acuerdo, ya tienen recursos, ya saben quiénes son ustedes.
ya pueden hacer uso del perdón, ya pueden hacer uso de los frutos que el Espíritu Santo puede desarrollar en ustedes para ser tolerantes, para perdonar, para amarse entre ustedes, para ayudarse entre ustedes. Así es que pónganse de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Las divisiones hacen mucho daño en las iglesias y en todos lados, en el ambiente de trabajo, en el gobierno, cuando se dividen, ¿verdad? Las opiniones, en fin. Hace mucho daño cuando hay divisiones. Es una estrategia de las tinieblas, las divisiones. Cuando estamos hablando mal de la gente, mal de las autoridades, mal de los pastores, deshonramos, ¿verdad?, a los pastores, decimos algún chisme contra alguna autoridad, en fin, todo eso causa división. Dice, estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dios, como lo dije hace rato y lo quiero repetir otra vez, nos está haciendo un llamado a Centro Cristiano Internacional Gracia y Plenitud. Todos los que están ahí conectados, tú eres parte de esta familia y nos está haciendo un llamado impresionante el Señor y nos está diciendo, pónganse de acuerdo, usen estos principios. Yo veo a Dios esperando, sentado, ¿verdad? Diciendo, ¿qué quieren pedirme? ¿Qué necesitan que yo haga? Yo veo que hay tristeza, yo veo que hay ruina, yo veo que hay enfermedad, yo veo que hay tantas necesidades, pero esta iglesia no me está pidiendo, esta iglesia no se está poniendo a favor de ellos. Yo veo que hay una sociedad que tiene grandes necesidades, pero esta iglesia no sé qué pasa, no está levantando su voz, no me está creyendo. Y ahora viene el Señor a darnos principios tan sencillos, profundos y poderosos para que levantes tu voz cada día. Sacúdete la pereza, dice el Señor en esta noche, sacúdete, ¿verdad?, esa flojera y levanta cada mañana tu voz intercediendo por los tuyos, intercediendo por las personas que conoces, que no han sabido de Dios, que no se han acercado a Él. Tenemos un llamado maravilloso. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que tu oración puede lograr grandes avances en tus generaciones, en las personas que ves y que ves que les hace falta tanto conocer a Dios? No es un trabajo solo de los pastores. Mi trabajo y el de mi esposa es enseñarles. Por supuesto que cada mañana estamos intercediendo. Cada mañana perseveramos en la oración. Estamos todo el tiempo orando y suplicándole a Dios y rogándole a Dios por cada familia que vemos que se aleja, por cada situación que vemos de las personas que no le conocen, de las personas que no saben de Él. Intercedemos por esas personas. Pero saber quién eres en Cristo determina qué tan efectiva es tu oración. Tu identidad como hijo de Dios, como sacerdote, porque dice la Escritura que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ese sacerdocio, el sacerdote es aquel que se puede acercar a Dios. Es aquel que se acerca y habla con Dios a favor de otros. Y por eso Él, cuando tú recibes a Cristo, cuando naces en Cristo, cuando te unes a Cristo, entonces te da el poder de ser hijo de Dios, pero también te da la facultad de ser sacerdote delante de Dios y por eso puedes interceder por los demás. ¿Alguien está aprendiendo algo? Este tipo de oración es muy importante que lo desarrollemos como iglesia, pero en lo personal. Estoy seguro que podemos hacer una lista de personas que necesitan conocer a Dios, que necesitan acercarse a Él, que necesitan experimentar esa libertad y esa paz, que necesitan esa salvación. Y Dios quiere que todos se salven y Dios quiere reconciliarse con ellos. Y nos ha enviado a nosotros. ¿Sabes que la gente religiosa de los tiempos de Jesús veían a Jesús con la autoridad con la que hablaba Él y le decían, ¿cómo es que tú hablas con tanta autoridad? Porque Él sabía quién era. Era el Hijo del Dios viviente. Vivía con base en esa naturaleza de Hijo de Dios y tomaba la autoridad de su Padre porque Él estaba representando el reino de Dios aquí en la tierra. Y sabes, nos dejó esa capacidad a nosotros también. Por eso tu oración tiene mucho poder. Por eso tú puedes orar en esta noche y vamos a tomar un tiempo de oración en esta noche para orar a favor de otros. Al final me escribes tus peticiones. Pero quiero decirte que tenemos ese gran llamado. Dios nos está llamando como iglesia a cambiar la historia de nuestras familias, de los que nos rodean, de esta sociedad. Las familias comenzarán a experimentar cambios importantes
cuando Dios empiece a escuchar una voz a favor de ellos. Cuando empiece a escuchar tu voz que estás diciendo, Señor, y clamando a Él, ten misericordia de ellos, Señor. Ve los que están en ruina, ve los que están extraviados, están tan alejados de ti que no te conocen. Reconcíliate con ellos, Padre, acércalos a ti, Señor, y entonces comenzarán a moverse cosas en las vidas de ellos. Dios nos está llamando a cambiar los ambientes a través de la intercesión y el acuerdo. ¿Sabes? Quiero concluir esta enseñanza para que podamos orar. Hay muchas cosas que no van a ocurrir por sí solas hasta que una iglesia se despierte para interceder. Hay muchas cosas que no van a ocurrir en tu vida. Estás esperando a que suceda. Estás esperando a que Dios haga algo, pero no ocurrirán si no te levantas a practicar la intercesión. Y al decir te levantas me refiero a que tomes la decisión cada día, que cada día estés tomando esa decisión de comenzar a interceder por las personas. Porque si no, hay muchas cosas que no sucederán. Esas cosas vienen y se activan y vienen como respuesta de una oración de intercesión, de una oración de intercesión y de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces, la intercesión es poderosa. Y quiero decirles a los que recibieron esta invitación, este enlace, que tú puedes ser parte de esta familia también. Que Dios permitió que pudieras conocer este mensaje en esta noche. Tal vez estás pasando por una situación difícil. Tal vez estás pasando por opresión, ¿verdad? Tal vez las personas te afectaron. No sé cuál sea la historia que tú estés pasando. Una enfermedad, desánimo, no sé. Pero en esta noche hay esperanza para ti. Porque si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, comienza una historia nueva en tu vida. Comienza un nuevo caminar. Comienza una nueva esperanza para ti. Una esperanza firme. Una esperanza que no se va a ir mañana. Una esperanza que no se va a acabar nunca. Y si cada día tú te alimentas de la palabra de Dios, cosas mayores van a suceder en tu vida y vas a descubrir un destino conociendo a Cristo y conociendo a Dios. Y como acabamos de leer hace rato, yo te digo a ti que por primera vez te estás conectando, reconcíliate con Dios, acércate a Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? Yo quiero guiarte en una oración. Si tú me permites, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí. Así donde estás nada más, escucha esta oración y repite lo que yo voy diciendo. Señor Jesús, esta noche yo sé que te acercaste a mí. Esta noche yo te pido que toda mi vida pasada perdones todos mis pecados. Esta noche te pido, Señor, que me des la vida eterna. Confieso que tú eres el Señor. Confieso que Dios te resucitó de los muertos para darnos vida eterna a todos. Yo tomo de esa vida y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para que me enseñes tu camino, Señor. Quiero aprender todos tus principios y vivir una vida abundante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.